Uno de los errores más comunes que hacen las personas al invertir su dinero es inmediatamente pensar en cuándo van a liquidar sus inversiones. Este es un error tremendo y te puedo decir que la gente más rica no piensa así. Las familias más ricas en este mundo han sido ricas por varias generaciones y, aunque no lo creas, en Estados Unidos el top 1% en términos de patrimonio tiene más dinero que toda la clase media. Si lo llevaríamos a una escala mundial, el 1% de la población mundial es dueña de casi la mitad de todos los activos y patrimonio que existen, mucho más que lo que tiene la clase baja, clase media y media alta combinada. ¿Y sabes por qué es esto? El secreto está en cómo invierten su dinero. Aquí les voy a mostrar una imagen que les va a revelar algo tremendo. En el lado izquierdo van a poder ver el nivel de patrimonio de una persona. Aquí, por ejemplo, una persona con un patrimonio de $10,000 tiene la mayoría de su dinero invertido en su residencia principal, en su vehículo, en su pensión y finalmente lo demás lo tiene líquido. Pero a lo que vamos subiendo en los niveles de patrimonio, podrán ver que las personas empiezan a tener la mayoría de su patrimonio metido en negocios, en acciones, en bienes raíces, excluyendo su residencia principal, en fondos de inversión y en otros activos. Es más, las personas que tienen un patrimonio mayor a los $1,000 millones, es decir, un billonario, tiene más del 95% de su dinero en inversiones. Así que los ultra ricos siempre tienen todo su dinero invertido en activos que generan ingresos. Y lo más importante es que cada vez que invierten en algo, ellos piensan a muy largo plazo para asegurarse que varias generaciones puedan vivir de su patrimonio. Eso es algo que nosotros, las personas promedio, no sabemos dominar y nunca nos enseñan en la escuela. Para empezar, muy pocos de nosotros invertimos nuestro dinero. Y cuando lo hacemos, vemos a la bolsa de valores, a las inversiones en bienes raíces y a las criptomonedas como algo momentáneo. Yo mismo, cuando empecé en el mundo de la bolsa e inversiones, compraba y pensaba a muy corto plazo. Si una acción subía después de un par de meses, ya estaba pensando en venderla y me dejaba seducir por la subida de precio. Pero ahora he llegado a dominar esa tentación e invierto a muy largo plazo. Pero ese es solo un error. Hay miles de otros errores que nos separa a las personas promedio y a los ricos, especialmente al top 1% de la población. En este video, yo te voy a explicar cómo invierten los más ricos en este mundo, el top 1%. Y presta mucha atención en este video, ya que este es conocimiento que no te lo van a enseñar en la escuela. Entonces, empecemos primero al entender que en el mundo de las inversiones, para construir un portafolio optimizado con pocos riesgos y que va a crecer a largo plazo, hay 3 tipos de inversiones que debes tener: acciones en la bolsa, bienes raíces e inversiones alternativas. Las acciones en la bolsa, como le explica el nombre, son inversiones en acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Las inversiones en bienes raíces son las inversiones en casas, apartamentos, oficinas o tierras. Son inversiones generales en inmuebles. Luego, el tercer tipo, las inversiones alternativas, son inversiones menos comunes, como en empresas privadas, objetos de arte, en criptomonedas, en metales o hasta en relojes. Este tipo de inversiones normalmente son más ilíquidas y pertenecen a un nicho. Pero para poder crear riqueza a largo plazo, estadísticamente lo mejor que tú puedes hacer es tener tu patrimonio invertido en estos 3 tipos de activos, precisamente como lo hacen los ricos. Y tú seguramente te estarás preguntando, ¿dónde debería empezar? ¿En bienes raíces? ¿En acciones? ¿Dónde? Pues la verdad es que tú primeramente tienes que empezar a tener una base de ahorros. Esta es la fase que se llama de acumulación. Tú tienes que poner tus finanzas en orden, tratar de bajar los gastos más grandes e incrementa tus ingresos. Nunca es tarde para empezar. La clave es que empieces ahora. Una vez tengas un flujo de caja mensual donde generas ahorros, lo importante es que empieces invirtiendo en cualquiera de estos activos y empieces luego a diversificar tus inversiones. Puedes, por ejemplo, empezar a ahorrar $1,000 e ir poniéndolos en un fondo index de la bolsa de valores. El próximo mes, tú puedes empezar a comprar criptomonedas con los $1,000 que ahorraste en ese mes. Y así vas poco a poco creando un portafolio de inversiones. Pero la idea es que balancees tus inversiones.
Nunca deberías tener el 99% invertido en bienes raíces y el 1% en acciones. No, acuérdate, para bajar tus riesgos y maximizar tus ganancias, tienes que diversificar. Al diversificar, tú estás apostando que distintas empresas, inmuebles o activos alternativos van a subir. Si uno de ellos baja, no te va a afectar mucho. Así que acuérdate, tú tienes que crearte un fundamento, un portafolio con estos 3 activos y luego ir diversificando. Ahora, ¿por qué digo que tener un portafolio con estas inversiones es tan fundamental? Pues como les expliqué a comienzos de este video, el top 1% de la población tiene la mayoría de su dinero invertido en estas cosas y nunca venden sus inversiones. Y espero que me entiendan muy bien. Nunca venden sus inversiones. Puede que cambien el balance de su portafolio y tener más en bienes raíces, por ejemplo, durante periodos inflacionarios o más en acciones en periodos de crecimiento, pero nunca venden sus inversiones y les voy a explicar por qué. Al tener un portafolio diversificado, los riesgos automáticamente los bajan y el portafolio va a estar generando ingresos poco a poco. La bolsa de valores en los Estados Unidos en los últimos 100 años ha generado un promedio de alrededor de 8% anual. Luego, si ven este gráfico, las inversiones en bienes raíces son de las más rentables, dando un retorno anual de alrededor de 8 a 10%. Finalmente, las inversiones alternativas complementan al portafolio, ya que normalmente suben cuando la bolsa cae. Estos son los que se llaman activos no correlacionados. En fin, en general, teniendo un portafolio diversificado y bien balanceado entre estos activos, uno se puede esperar retornos de alrededor de 6 a 8% anual en promedio. Así que acuérdense, esa es la clave. Crear un portafolio de inversiones y diversificar para poder generar dinero todo el tiempo. Y ustedes seguramente me van a preguntar, pero ¿de qué te sirve tener todo tu dinero invertido? Es decir, no lo vas a poder disfrutar ni usar en ningún momento. Y es aquí que los ricos tienen conocimiento superior al nuestro. Ellos saben usar los créditos y deudas. ¿Sabías que los ultra ricos son las personas más endeudadas en el mundo? Según la división de Wealth Management del banco Morgan Stanley, los clientes ultra ricos en conjunto tienen deudas mayores a 68,000 millones de dólares. Y les voy a explicar por qué. Al tener un portafolio que les genera alrededor de 6 a 8% cada año, lo que ellos hacen es que se endeudan si necesitan tener dinero al contado y dejan su portafolio de inversiones como garantía. Y lo interesante de este tipo de deudas es que ya que ellos tienen riesgos bajos e ingresos relativamente seguros, ellos pagan un interés mucho menor al 6 o 8% que generan. Es más, dependiendo de cuánto dinero se presten, ellos pagan el 1 a 2% anual o hasta a veces menos. Déjenme que les dé un ejemplo. Digamos que tú tienes un portafolio diversificado con acciones, bienes raíces e inversiones alternativas en cripto y oro. Les voy a dar una cifra loca y digamos que este portafolio tiene un valor de 100 millones de dólares y genera un rendimiento promedio de 6% anual. En tu banco, tú quieres sacar un préstamo de 10 millones de dólares para invertir en un rancho. El banco te ofrece un crédito con un 2% de interés anual o $200,000 al año. Ya que tu portafolio genera un 6% anual, es decir, 6 millones de dólares que se reinvierten, tú esencialmente no estás perdiendo nada de dinero. Es decir, al comprar el rancho, tu portafolio genera 5.8 millones de dólares después de pagar intereses en vez de 6 millones. Y ahora tienes un rancho que lo puedes volver productivo y te puede generar ingresos y plusvalía en el futuro. Esa es la manera de utilizar los créditos correctamente. Uno invierte todo su dinero en un portafolio diversificado y lo utiliza como garantía para no tener que vender tus inversiones. Acuérdate, los ricos se endeudan con activos que les generan ingresos, mientras que los pobres se endeudan sin tener activos y con tarjetas de crédito. Entonces, demos un paso atrás. Hasta ahora hemos hablado que tú tienes que seguir el primer paso, que es la acumulación de ahorros. El segundo paso es que tú inviertas estos ahorros en un portafolio diversificado que está compuesto de acciones, bienes raíces e inversiones alternativas. Estas inversiones tú nunca las vas a vender. Puede que hagas cambios pequeños en el portafolio de vez en cuando, pero las cosas que tú compres
nunca las vas a vender. Una vez este portafolio sea suficientemente grande, lo que tú tienes que hacer es endeudarte cuando necesites dinero usando el portafolio como garantía. Y lo recomendable es que utilices esa deuda para invertir en algún otro activo productivo que tú desarrollas, sea una empresa, una propiedad o lo que tú veas como interesante. Finalmente, ¿se acuerdan que les dije que los ricos nunca venden sus inversiones, que éstas están a muy largo plazo? Pues los ultra ricos se aseguran que esta misma práctica, que este mismo método de inversiones lo hereden sus hijos. La manera como lo hacen es al crear un fondo fiduciario o una fundación antes que fallezcan. Estos fondos o fundaciones son esencialmente como una empresa. Es decir, es una entidad que no es natural como tú y yo. La razón por qué lo hacen es que si ellos fallecen y sus hijos heredan su portafolio, ellos van a tener que pagar impuestos sobre esta herencia. Al crear una entidad como un fondo o una fundación, lo que pasa es que los hijos se vuelven accionistas de dicha entidad y de esa manera no pagan impuestos y mantienen el portafolio intacto. Y nuevamente les digo, si alguno de estos herederos necesita tener dinero al contado, lo único que tienen que hacer es endeudarse a un interés bajísimo. Entonces, aquí demos otro paso atrás. Lo que tú tienes que empezar a hacer es acumular dinero para tener ahorros. Luego, una vez tú tienes un capital, inviértelo en los 3 pilares fundamentales de un portafolio: acciones, bienes raíces e inversiones alternativas. Una vez hagas esto, asegúrate de nunca vender esas inversiones. Si necesitas dinero, es mejor endeudarte con ese portafolio y pagar intereses bajos. Y finalmente, para que tus hijos puedan mantener esta tradición y el portafolio, crea una fundación o un fondo y ponlos a ellos como accionistas. Y eso me lleva a preguntarte a ti: ¿qué necesitas hacer para empezar a invertir como los ultra ricos? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué nosotros estamos programados para ser pobres. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.